Gracias, señor presidente. Corresponde dar cuenta de dos asuntos. Uno, bueno, a ver si está en pantalla, porque lamentablemente no logro el archivo. ¿Tú lo tienes, Álvaro? Disculpa. Primera vez que me pasa que no encuentro. O sea, lo tenía abierto, pero ahora... Aquí está. Es una carta de la Asociación de Casinos de Juego, de la cual que yo remití a los señores senadores y que también está disponible en la comisión, en comisiones sin papel, sobre el efecto de reapertura en fase 5, tal como lo ha anunciado la autoridad. Ellos están en desacuerdo con ese criterio, consideran que, dadas las características que tiene un casino, podría estar funcionando en una fase anterior, en la fase 4. Todo esto es relacionado con la sesión que celebró la Comisión de Economía cuando analizó la crisis que está viviendo el sector y también sus trabajadores. Y también un segundo documento de la cuenta es de la señora Jimena Rivas, ella en particular, y comparte con la Comisión distintos problemas que detalla y puntualiza que haya detectado como usuaria y cliente del Banco del Estado. También que presentó un recurso de protección y a la carta que dirige a la Comisión adjunta una copia del recurso de protección donde expone los motivos y los hechos. Eso es, señor presidente. Se toma conocimiento. Entonces vamos a hacer pasar a los invitados. No sé si están ya en la... Sí, están los invitados. Para el primer punto, que es precisamente la situación recientemente detectada por el Banco del Estado sobre un software malicioso que ha afectado su sistema operativo, está invitado el Sindicato Nacional del Banco del Estado, encabezado por su presidente, el señor Marcos Veas, y también se acompaña el vicepresidente, el señor Luis Stephanie, el secretario general, señor Jorge Oces, el tesorero, señor Iván Ibáñez, el encargado de comunicación, señor Arturo Coloma, y el asesor, el señor Sebastián Ainsúa. Perfecto. Entonces le damos la bienvenida. Señor Marcos Veas, ¿cómo está? Veo que están en la sala, al parecer del sindicato, y veo que son más, este comentario al margen, son más responsables que los directivos del banco, porque están todos con mascarilla, porque la reunión que tuvimos con el presidente del banco y los directivos están todos sin la distancia social y sin mascarilla. Bueno, y le damos la palabra entonces al presidente del sindicato, señor Marcos Veas. No se escucha, tiene que prender el micrófono. Sí, no se escucha. Del computador. Ahí sí. Ahora, ya. Sí. Primero, lo voy a contradecir, me tengo que sacar la mascarilla, pero mis compañeros la mantienen. Agradecerle el espacio, honorables senadores, para plantear un par de cosas. Queríamos preguntarle cuál es la estructura y de cuántos minutos dispongo para la presentación nuestra. ¿Cuántos minutos usted necesita más o menos para hacer una exposición completa? Pueden ser 7 minutos. No, 10 minutos, no hay problema. Perfecto. ¿Puedo comenzar entonces? Bueno, en primer lugar, a nombre de la directiva y de todos los trabajadores del banco, y ojalá también de las filiales del banco, que aunque tienen sus propios sindicatos, también especialmente Serviestado, están viviendo las mismas situaciones que los trabajadores del banco, producto de todas estas crisis, que no es solo una. Y quiero partir, estimados senadores, reconociendo a nombre de la directiva el trabajo esforzado, comprometido que han hecho los más de 10.000 trabajadores de Banco Estado durante las sucesivas crisis. Y señalar que ese profesionalismo y ese compromiso que los trabajadores del banco tienen hoy día y que estamos comentando con ustedes a partir de la coyuntura que estamos viviendo, no es un tema de hoy, es un compromiso histórico. Recordar que los trabajadores del banco
han dado la cara y han atendido a los ciudadanos de este país en tiempos de otras contingencias. Los distintos desastres que azotan al país, como son aluviones, terremotos, los trabajadores del banco y Banco Estado en general es muchas veces el único banco de la plaza, coordinando el canje de otras instituciones financieras, etcétera. Y por lo tanto, agradecemos la oportunidad de reconocer, en alguna medida de manera pública, este esfuerzo. Lo decimos porque los trabajadores del banco hoy día se ven enfrentados, y otros trabajadores también, ¿no?, de otros servicios, a los avatares de la coyuntura desde octubre de 2019 sin parar. Posteriormente nos azota la crisis, la pandemia, este COVID que azota a nivel mundial a las comunidades y especialmente a los trabajadores que deben seguir cumpliendo funciones. Y ahora lo que nos convoca, ¿no?, este ataque cibernético que ha sufrido el banco, incluso pasando por los pagos masivos del abono del 10% de AFP. Entonces nuestra primera preocupación es que muchas de estas coyunturas no favorecen la calidad de vida de los trabajadores y son igualmente cuestionados a nivel institucional muchas veces y a veces por las redes y en general por la ciudadanía. Por lo tanto, como síntesis de esta introducción, quiero señalar que es súper injusto que recaiga en los trabajadores la responsabilidad de lo que muchas veces tiene que ver con algunas deficiencias en las políticas o en la conducción de las empresas, en este caso del banco, y sobre todo por situaciones externas como las que he descrito. Quiero señalar que dentro de esta crítica, nosotros lo primero es que el sistema para nosotros no es lo más favorable para la gestión de los trabajadores y el servicio que recibe la ciudadanía. Debemos saber, y ustedes lo conocen, que por el sistema, por la legislación, cada 4 años las distintas administraciones nombran ejecutivos de confianza. Y en síntesis lo que ocurre es que una administración y una línea política, un enfoque de lo que tiene que ser Banco Estado, implementa políticas que van hacia un sector, hacia un lado. Se invierte en proyectos millonarios. No estoy calificando intenciones porque sabemos que es de buena fe, para mejorar el servicio, para mejorar nuestro sistema, para mejorar el servicio a la ciudadanía. Pero pasan 4 años, se cambia la administración y otra administración hace un tremendo viraje y los trabajadores tienen que ir para otro lado. Entonces, eso es el primer mensaje que queremos dejar a la comisión que ustedes distinguidamente forman parte. Estas coyunturas que afectan a los trabajadores y al banco desde octubre parten con la crisis del llamado estallido social de octubre de 2019. Independiente de las demandas justas de la ciudadanía, como institución sufrimos la destrucción de más de 20 puntos de atención, lo que nosotros llamamos sucursales, ¿no?, nuestra oficina, con el consiguiente impacto en los trabajadores. Más de 200 trabajadores tuvieron que ser redestinados, y eso significa tensión, cansancio. Los trabajadores tuvieron que, al igual que el resto de otros servicios, sufrir la tensión de esos días de contingencia. Y si bien podríamos decir que al ser redestinados tuvimos exceso de dotación, los trabajadores fueron readecuados y posteriormente, 1 o 2 meses después, sin descanso, pasamos al tercer elemento, que es la coyuntura de pandemia, donde en general tengo que señalar un par de elementos, ¿no?, que es, por ejemplo, un aumento excesivo de carga laboral. Los trabajadores están todavía desempeñándose bajo una alta presión, mucha tensión. Recuerden que debemos, por las indicaciones sanitarias, mantener un aforo máximo, de público dentro de nuestras oficinas. Esto significa que, como somos un banco masivo, ¿no?, y estamos en todos lados, largas filas afuera de nuestras oficinas, filas extensas, donde los propios trabajadores, ya sea nuestro vigilante privado o algún trabajador designado, tiene que controlar los permisos de acceso, los permisos sanitarios, tienen que controlar la temperatura. Esto genera demora, incomodidad en los propios clientes, y la tensión acumulada que también tiene la ciudadanía de octubre se traduce incluso
en hechos de agresión y de violencia entre los clientes y, por supuesto, hacia los trabajadores. Estas situaciones han sido conversadas con la administración y ya vamos a hablar del aspecto de seguridad, donde tuvimos que recurrir también a una autoridad de gobierno para plantear el problema de agresiones que estaban sufriendo nuestros trabajadores. Insultos, escupos, agresiones físicas, tuvieron que aplicar los pulsadores de emergencia, que ustedes saben que son cuando son víctimas de asalto, es decir, en un caso extremo, tuvo que llegar Carabineros, ha salido de sucursales de Banco Estado el personal del banco, los clientes escoltados por Carabineros, porque lo que es una fila insatisfecha, una fila encolerizada, se transforma en una turba que ha tenido que agredir sucursales del personal y clientes en las sucursales del banco. A esta tensión que estoy describiendo por la carga de trabajo, se suma una coyuntura que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con la extensión horaria. Con la llegada del presidente Sichel, se extendió el horario de atención hasta las 17:30 horas, que normalmente cerramos a las 2 de la tarde, no significa que no sigamos trabajando, hay que procesar, hay que reportar, hay que planificar, y nosotros le señalamos como sindicato que en el pasado el banco intentó abrir en la tarde y que esa experiencia fracasa, porque la cultura, por lo menos del público objetivo de Banco Estado, tiene el pic de su atención y de concurrencia al banco entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, y porque el ciudadano común y corriente de Chile a las 3 de la tarde y a las 4 está almorzando en su casa, y que lo que nosotros necesitamos en ese horario pic es mayor refuerzo de los equipos y, por supuesto, la presencia policial para disuadir a estos clientes que se salen de los cabales, ¿no? El riesgo de contagio. Somos un servicio que está dentro de los 3 más riesgosos en la crisis de pandemia. Los trabajadores del banco, por supuesto, no son inmunes, son personas humanas igual que ustedes, igual que nosotros, y por supuesto están muy expuestos al contagio. Se activaron, por supuesto, los protocolos sanitarios que pide la autoridad, se sanitizan las oficinas, se entregaron y se distribuyeron los insumos, pero ustedes comprenderán, con un banco que está desconcentrado y distribuido a lo largo de todo el país, con más de 10.000 trabajadores, en tiempos de pandemia, la distribución de estos medios muchas veces no son lo eficiente que uno quisiera, y los trabajadores, insisto, porque ese es el eje de nuestra intervención, es decir, que los trabajadores, incluso en condiciones de riesgo, han seguido entregando el mismo esfuerzo y la misma calidad de siempre, de condiciones normales. Tenemos, como cualquier entidad, casos positivos, ¿no? Casos positivos de personal de apoyo, me refiero a que a veces el personal de aseo externo, las sucursales deben ser cerradas, debemos activar protocolos, turnos de emergencia, ¿no? Sucursales que se cierran. Recuerden, honorables senadores, que el banco está en más de 100 puntos del país, donde es el único punto de atención, el único banco de la plaza, y por lo tanto cuidar a los trabajadores y cuidar nuestros protocolos es fundamental para mantener el servicio a la ciudadanía, mantener el pago, etc. Nos cuestionan la demora en la atención, por ejemplo, las tensiones y los problemas de seguridad tienen que ver, a nuestro juicio, con una deficiencia en la coordinación con las policías. Para nosotros era fundamental. No solo estamos teniendo las filas por la coyuntura y la lentitud que provoca los protocolos sanitarios en tiempo de pandemia, también nosotros efectuamos pagos masivos, y esos días, esa fecha de pago, también necesitamos la coordinación con los municipios, con las policías, para mantener puntos fijos, carabineros que actúen como elementos de disuasión frente a este público a veces exaltado. Y a raíz de eso, me reuní junto al vicepresidente en una reunión con la subsecretaria de Prevención del Delito, la subsecretaria Martorell, para solicitarle y que refuerce aquello. Creemos que el esfuerzo debe ser conjunto, el banco y sus autoridades deben insistir en aquello, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, esperamos que la buena recepción que tuvimos con la subsecretaria se materialice en ese apoyo policial. Todo lo anterior, como decíamos, se agravó con el pago del 10%, nuestros sistemas informáticos fueron sobrecargados, entendemos que la masividad que tiene Banco Estado y la masividad que promovió este pago masivo colapsa cualquier sistema. A modo de ejemplo, le podemos señalar que durante un par de horas, 5, 6, 7 horas,
recibió nuestra aplicación más de 2 millones de consultas. Eso bota cualquier sistema, eso colapsa cualquier oficina, imagínense en tiempos de pandemia. La crisis del ciberataque, cuarto elemento, el banco a través de sus altas autoridades ha entregado el detalle técnico de esta coyuntura que nos afecta desde la noche del 5 de septiembre recién pasado, y por lo tanto mayor información está publicada y es el banco que la tiene que dar. Yo me quiero referir brevemente a que hemos tenido servicios de caja que están atendiendo con un número mínimo de recintos, con servicios parciales. Los servicios de atención al cliente, los trabajadores todavía no cuentan con sistema de PU, que nosotros llamamos, lo que dificulta la atención del mesón y la gestión de claves. No tenemos servicio de embosadora, que es la máquina que produce los plásticos, ¿no? La renovación de tarjetas, para un producto tan masivo y tan necesario para la ciudadanía como es la cuenta RUT. Los servicios de crédito, se ha conseguido restablecer parte de las funcionalidades de solicitud de crédito e inversiones. No fueron afectados nuestra web, la app, es decir, la aplicación, los cajeros automáticos, la caja vecina, como ha señalado la autoridad del banco. Hasta el momento no se registran robos de información. Es la información que cuentan los trabajadores. El sistema informático del banco está siendo restablecido de manera paulatina a partir del plan operacional escalonado, pero consideramos que los problemas que se han generado surgen porque la información que ha entregado la alta dirección del banco no ha sido consistente con las dificultades que experimentamos. El banco estuvo durante la semana pasada con atenciones muy limitadas, sin embargo, desde la presidencia se anunciaba que el banco tenía cientos de sucursales operativas. Ello contribuyó al aumento de clientes en sucursales, pero el sistema de atención solo era parcial, lo que generó frustración en clientes, tensiones y malos tratos hacia los trabajadores. Eso un poco lo formal. Las principales críticas hacia la conducción del banco tiene que ver con, sobre todo y especialmente con las comunicaciones corporativas, como he señalado. Lo que se señala hacia la ciudadanía, las comunicaciones internas han sufrido debilidades. Si bien una organización tan grande como Banco Estado, con tantos trabajadores, con tantas estructuras intermedias, ¿no?, siempre va a tener problemas de comunicación y tratamos de corregirla, administración y trabajadores, en situaciones de coyuntura como esta, de crisis, como la pandemia, como lo que estamos viviendo, el ciberataque especialmente, que afecta a sistemas también de comunicación. Estamos sin correos corporativos, recién se están restableciendo. Creemos que la comunicación debió haber sido más clara, y ese es uno de los principales focos de crítica de la organización sindical. Nosotros entendemos que la autoridad tiene que declarar públicamente que el banco está subiendo 100, 150, 200 sucursales, porque necesitamos levantar la imagen del banco y entendemos su rol. Pero también nosotros los trabajadores decimos, tiene que señalar también detalles que favorezcan la concurrencia de los clientes, la claridad de los servicios que van a tener los clientes y que no lleguen a buscar un servicio que no van a obtener y producto de la insatisfacción, como señalamos en nuestro comunicado, la emprendan contra los trabajadores. Porque nuevamente la crisis, como la otra que señalamos, se llevan el peso los trabajadores. Y eso no solo no es justo, sino que entorpece y desmejora la calidad de servicio que tiene Banco Estado finalmente. Señalar a modo de cierre que nos preocupa también un tema central que quisiéramos que esta Comisión de Economía tuviera como elemento de discusión o como elemento de consideración, que es la próxima capitalización que va a tener Banco Estado. La reforma a la Ley General de Bancos, que entró en vigencia en enero de 2019, aplicará nuevos estándares financieros que implicarán grandes desafíos para la industria bancaria en general. Banco Estado tiene características y normativas que lo hacen distinto al resto de la banca. Tiene propiedad estatal, posee un régimen tributario especial, es decir, sobretributamos, o sea, ustedes saben, un 40% adicional, y tiene un rol social y de despliegue de la política pública que implica asumir funciones y responsabilidades que no son consideradas muchas veces por el resto de los bancos. El financiamiento de capital que requerirá Banco Estado debe estar compuesto por una parte, inyección de recursos directos desde el gobierno central, capitalización de utilidades y el remanente mediante la emisión de bonos ordinarios. Banco Estado es una institución pública que, si bien participa de un mercado competitivo, tiene funciones adicionales que no pueden ser sustituidas por entes privados.
tiene un rol estratégico esencial para el despliegue de la política pública y para la inclusión financiera. Ambos elementos están asociados a objetivos que no se ajustan a la lógica de rentabilidad de actores privados. El Sindicato de Trabajadores de Banco Estado defenderá el rol eminentemente público del banco y, por lo tanto, rechazamos las iniciativas que abran siquiera una posibilidad remota de ingreso de capitales privados a la institución. Como última consideración, y para ajustarme a los tiempos que ustedes generosamente nos han dado, honorables senadores de esta comisión, quiero terminar como inicié, a nombre de la directiva y de todos los trabajadores del banco, reconocer el esfuerzo que se ha realizado, no solo hoy, no solo en esta coyuntura, sino siempre, reconocer el rol importantísimo que tiene este banco como banco público. Recuerden que en la última gran y profunda crisis del sistema financiero de 2008 para 2009, donde el sistema financiero en general se arremeció, en el mundo entero y especialmente en Latinoamérica, donde los bancos públicos atienden a la gente más vulnerable y más pobre, por así decirlo, se refugiaron y sostuvo el sistema los bancos públicos. Ese es un ejemplo concreto a considerar. Y porque Banco Estado es bancarización para la gente que no tiene acceso, es inclusión no solo para los compatriotas, sino también para el emigrante pobre de este país, porque el emigrante en este país en general es un emigrante pobre que no tiene acceso. Y cerrar ejemplificando el compromiso de los trabajadores del banco y el cariño que nos tenemos entre los trabajadores y el cariño con que entregamos nuestros servicios en la persona de nuestro primer y esperamos único fallecido por la coyuntura de pandemia, nuestro vigilante de la cuarta región, de la sucursal de Coquimbo, Tierras Blancas, Juan Luis Labarca. Muchas gracias, honorables senadores. Gracias por su intervención. No sé si alguno de los otros dirigentes desea agregar algo. No, bueno, no sé si algún senador tiene alguna pregunta. Senadora Aravena. Muchas gracias, presidente. Yo, primero agradecer la exposición del dirigente, bastante clara, y efectivamente agradecer también a nombre de la ciudadanía el trabajo que han realizado, porque al menos en mi región, y lo he dicho en otras ocasiones, en la Araucanía, el Banco Estado está presente prácticamente de una u otra manera en todas las comunas, las 32 comunas, y es el banco, digamos, de todos, y por lo tanto sé fehacientemente lo que ha implicado las largas colas, la dificultad, sobre todo en zonas rurales como mi región es eminentemente rural, la gente todo lo hace en el Banco Estado y evidentemente me puedo imaginar absolutamente lo difícil que ha sido compatibilizar la salud de los clientes, la salud de ustedes mismos y poder atender al final del día toda esta demanda de gente que ha llegado y que va a seguir llegando al banco. Mi pregunta en concreto es si es que efectivamente esto, que es bastante razonable lo que ustedes plantean, tienen un sistema de coordinación con la presidencia del banco, con los directivos que estuvieron hace pocos días, porque evidentemente son tantas las crisis que han tenido que vivir, que las hemos vivido todos los chilenos de distinta manera, pero el Banco Estado particularmente ha tenido que digamos, sobrellevar varias crisis, como lo dijo el dirigente. Si están en un trabajo de coordinación con los directivos, porque es imposible con 10.000 trabajadores, la cantidad de sucursales que tienen en Chile, el no trabajar en conjunto, los efectos, no solamente para las personas o los clientes, sino también para los seres humanos que digamos que trabajan y que desempeñan una labor en el banco. O sea, dado que somos seres humanos y no máquinas, evidentemente ha habido una crisis tras otra, y esto, la última, viene a rematar un poquito la situación con lo que implica yo me puedo imaginar cómo explica uno cuando el Banco Estado hace muchos años, sus comunicaciones son a través de correo electrónico, toda la coordinación interna de los funcionarios así, si no tienen correo, cómo trabajan. Entonces, en concreto es eso, si existe un trabajo de equipo con el directorio, con las personas que están a cargo del banco hoy día, sus ejecutivos y principalmente su presidencia, en torno a entre todos lograr sobrellevar esta dificultad que espero no sea permanente, pero que les ha puesto, digamos, varias dificultades en el camino, entendiendo y valorando el rol que tiene el Banco Estado
para todos los chilenos y en especial, como vuelvo a reiterar, en mi región, ustedes son sin duda el banco más importante de la Araucanía. Así que esa es mi pregunta en concreto. Muchas gracias. Gracias. Senador Durana. Senador, vamos a hacer todas las preguntas y después le vamos a dar nuevamente la palabra, señor Bea. Senador Durana. Gracias, presidente. Me sumo a los agradecimientos a través de ustedes, a los funcionarios de Banco Estado, quienes efectivamente han desarrollado un trabajo importante, tanto en esta pandemia como también en el estallido social que nos tocó vivir como país. Mi consulta está dirigida fundamentalmente a los hechos de violencia y amenazas que han tenido los trabajadores del Banco Estado y finalmente a esta reunión que tuvieron con la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Martorell. Por lo tanto, mi consulta está en dos ámbitos. Primero, las medidas de mitigación que están enfrentando hoy día como banco, ¿cómo podemos ayudar como comisión? Obviamente creo que es tremendamente importante en que efectivamente esto se concrete, se desarrolle en el tiempo y se permita generar la seguridad y oportunidades que tienen que tener tanto ustedes como trabajadores, como a su vez quienes son personas que visitan el banco, que no tienen acceso a las redes o al sistema de Internet y que necesariamente también pueden verse involucrados en hechos de violencia que sería lamentable no prever con tiempo. Y en segundo lugar, si es que existe algún catastro que permita definir finalmente en qué región se da más esta situación, y a su vez también cómo nosotros como parlamentarios podemos colaborar si es que efectivamente alguna de nuestras regiones se ve inmersa en esta situación de tal manera de poder ser un aporte colaborativo en la gestión que ustedes desarrollan. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Mire, yo tengo un par de preguntas bien concretas y es, ¿cuántos han visto afectados los servicios del banco producto de este ataque informático? Porque el presidente del banco nos informó la semana pasada que prácticamente todos los servicios habían sido restituidos. No obstante, ayer salió publicado en un diario, en varios diarios, yo por lo menos lo vi en un matutino de circulación nacional, un aviso del banco que señala para pensionados que cobran pensiones presencialmente en Banco Estado. Debido al ataque cibernético que afectó a Banco Estado, el pago de pensiones correspondientes al mes de septiembre estará disponible el día miércoles 16 de septiembre, o sea, mañana, en la red Servipag. Para los meses subsiguientes continuaremos abonando su pensión en la sucursal del Banco Estado como era habitual. En caso de duda, llame a tal teléfono. Entonces, es evidente que no todos los servicios están, digamos, funcionando, tanto así que estos pagos se están haciendo a través de Servipag. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que o sea, más bien, si nos puedan relatar cuál digamos, cronológicamente, desde el sábado en que se supo de este ataque, los días siguientes, qué servicios estuvieron afectados, y en qué medida se fueron reponiendo esos servicios y qué servicios todavía están afectados dentro del banco y que dificultan el trabajo de los funcionarios del banco. Le damos la palabra entonces a los representantes del sindicato. Gracias. En primer lugar, agradecer a la senadora Aravena por sus palabras. Efectivamente, en la 9ª región están sufriendo el rigor. Una de las oficinas más importantes, bueno, para nosotros son todas importantes, ¿no? Pero la más grande está hoy día con un poco de contagio, ¿no? Hay positivos, están los turnos de emergencia haciendo lo posible por mantener operativa esa oficina. Mire, la comunicación con la administración del banco corporativa que llamamos nosotros entre trabajadores y administración tiene dos matices, tiene dos aristas. La planificación histórica, funcionamos con comisiones permanentes y nos juntamos además en tiempos de crisis, ¿no es cierto?, en un comité con relaciones laborales, con la Gerencia General de Administración, que es la que tiene a su cargo la logística y recursos humanos en el banco, es decir,
el área que gana las guerras, ¿no? Las batallas, el área más sensible, y tenemos reuniones casi día por medio, con reportes, etc. Allí no hemos perdido el contacto, pero la comunicación respecto de lo que se va a hacer hacia la comunidad, es decir, nuestro servicio, etc., que fundamentalmente la tiene el presidente del banco, va por otra arista. Y eso no es un secreto, ¿no? No es una infidencia. Él tiene un estilo de trabajo que es diferente y eso ha traído en algunos casos complicaciones. Y lo queremos decir con todas sus letras. No es posible que determinadas medidas que tome el Comité Ejecutivo, determinadas orientaciones comerciales o de servicio, las conozca primero la ciudadanía por la televisión, por Twitter o cualquier medio informal, y después la conozcan los trabajadores y los equipos. Eso es lo que nos está pasando en último tiempo. Entonces, para no extenderme en esta pregunta, efectivamente, ¿tenemos comunicación con el banco? Sí, todos los días, y tratamos de hacer un esfuerzo. Y esto no es de ahora. Tal como usted señalaba, senadora, claro, en una organización tan grande y tan compleja como Banco Estado, evidentemente que tener buenas relaciones, un buen sistema de comunicación eficiente, efectivo, unidireccional, ¿no? Bidireccional, claramente es la única manera de sacar adelante, y hasta el momento lo hemos hecho, salvo pequeños detalles como los que señalamos. Nosotros creemos que la planificación se hace al interior del banco, se prueban los desarrollos, se comunica al interior y después se comunica al público o a los medios de comunicación, no al revés. Respecto de la pregunta del senador Urana, acerca de la seguridad y cómo esta comisión nos podría colaborar, bueno, le agradezco la acotación, le agradezco la pregunta, y es en la misma línea de la conversación que tuvimos con autoridad de gobierno, en este caso con la subsecretaria Martorell. Señalarle que tenemos la información que se la entregamos a la subsecretaria y la reunión que tuvimos ese mismo día con generales de carabineros relacionada a la cartera de ella. Tenemos los horarios donde se provocan los PIC, tenemos las fechas. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es la colaboración con el aparato del Estado, en este caso, coordinación con las policías y con los municipios, para que en las fechas PIC y en los horarios PIC tengamos presencia policial. El banco refuerza los equipos de esos días, pero es absolutamente insuficiente. Es decir, en una oficina donde hay 2 vigilantes por su tamaño, 2 vigilantes privados nuestros, un vigilante privado, sumar un guardia privado sin armamento, en general con escasa preparación profesional para el tema, no mejora los riesgos, no disminuye los riesgos de agresiones ni, por supuesto, los hechos de violencia que se producen. Lo que nosotros necesitamos son las policías haciendo rondas permanentes, controles en las filas, si están con los permisos o no, el apoyo de los municipios con sus propios guardias municipales, colocando conos, por ejemplo, para mantener la distancia de la fila. Nosotros nos encontramos, honorables senadores, con que los municipios a lo que van es a pasarnos infracciones cuando están las filas allí, porque la normativa así lo dice. Y nosotros creemos que también nos pueden colaborar los municipios en eso, porque después, cuando hay contagio y está cerrada una sucursal por positivo, o está cerrada porque fue siniestrada en un estallido social, el alcalde después llama al alto nivel del banco para que le abran pronto su sucursal. Bueno, nosotros queremos también esa reciprocidad, ¿no? Que nos colaboren para proteger no solo a los trabajadores, que es nuestro leitmotiv, ¿no? Sino que a los clientes también. Y frente a la pregunta más complicada de las tres, no la más importante, pero sí la más complicada para nosotros, el senador Elizalde, es acerca de la efectividad de nuestros servicios y los porcentajes. Para nosotros es súper complicado porque manejamos información muy parecida a la que manejan ustedes y maneja la opinión pública. Recuerden que el presidente del banco señaló reiteradamente en los medios que no podían entregar determinada información o que era restringida porque estaba en desarrollo una investigación. Por lo tanto, nosotros no podemos entregar, no estamos autorizados a entregar más información que la que el propio banco debe entregar. Si bien la defensa del banco, el desarrollo del banco, la construcción de Banco Estado es responsabilidad compartida de trabajadores y autoridades, creemos, senador Elizalde, que la respuesta de qué porcentaje está arriba y todo la tiene que dar el banco. Nosotros, en nuestra exposición,
de hace unos minutos, señalamos lo que estaba. Lo que podemos reforzar es lo que todos saben, ¿no? Y lo hemos señalado en algunos medios. Lo que a nosotros nos preocupa, recuerden que la noche del día 5 casi estábamos en el suelo sistémicamente, ¿no? Y agradezco, querido Álvaro, tu pregunta, porque hubo una omisión del acto, no se ha entendido bien. El compromiso irrestricto y sacrificio de los trabajadores no solo es del mundo de las sucursales. Nosotros tenemos más de cerca de 3.000 personas que funcionan en este edificio en áreas centrales, ¿no? Y esas personas dan un soporte y también son parte de ese despliegue y compromiso que yo señalaba antes. Y hay trabajadores del banco que no durmieron durante 3 días tratando de subsanar esta emergencia. Aquí se activó Fiscalía para ver el tema legal, recursos humanos, operaciones, por nombrar algunos, obviamente recursos humanos, etcétera. La parte tecnológica ni hablar, ¿no? Tuvimos, entendemos, la colaboración de actores del propio gobierno, de ejecutivos de la policía, ¿no? De investigaciones, expertos en el tema de cibernético y de ciberataque. Se armaron equipos tremendos. Aquí lo fundamental, estimados senadores, era tratar de levantar al banco y recuperar la atención de público. Esa es nuestra misión principal. Y lo que podemos señalar en relación a tu pregunta, y para no extenderme, es que durante las primeras horas y los primeros días estuvimos, obviamente, atendiendo, como señalamos, de manera parcial. Y lo primero que levantamos es, por la coyuntura que está viviendo el país, porque todavía estamos con los resabios, no nos queda porcentaje de pago del 10% de AFP. El banco paga los IFE, que se llaman, ¿no? Estos bonos sociales que está sacando el gobierno y el Estado a propósito de la crisis. Es decir, el tema de la cadena de pago era fundamental. Y ahí estaban, como señaló el presidente, te insisto, no puedo yo meterme en ese ámbito, aunque también lo puedo decir. Estaban los cajeros automáticos, las transferencias electrónicas, pero fundamentalmente el servicio de caja. Eso fue lo que el banco levantó. No teníamos mesón de atención cliente, no podíamos revalidar o remitir plástico, no podíamos dar crédito, no podíamos ver mercado de capitales u otras inversiones, no podíamos tramitar un crédito hipotecario. Ese tipo de sistemas estaban en el suelo. Hoy día están levantándose paulatinamente. Creo que ustedes, en cuanto a senadores de la República, con un alto nivel de conexiones, pueden tener incluso mejor información que nosotros como trabajadores de la gravedad del ataque cibernético que afectó a Banco Estado. Por eso que el énfasis lo hemos puesto en que, a pesar de la complejidad y la gravedad del ciberataque que hemos sufrido, la mayor parte de nuestras oficinas están atendiendo público, y eso es lo relevante. Ese creo que es el punto de convergencia más importante que tenemos con las autoridades del banco. Es decir, estamos en eso y también estamos orgullosos que estamos saliendo a flote en la medida de lo posible, porque este es un tema externo. Estamos en planes de contingencia, ¿no? Estamos en un estado de emergencia y de alerta permanente, trabajadores del banco, las 24 horas del día, para que ustedes sepan. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Pedro, no sé si llegaron la información que habíamos requerido respecto de los contratos. Presidente, no. Enviamos los oficios. Sí, enviamos los oficios, pero aún no hemos tenido respuesta. Ya. Perfecto. Le agradecemos entonces a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Banco Estado su participación en esta sesión. Siempre una contribución al trabajo que hace la comisión. De más está decir que nosotros valoramos obviamente el trabajo que hace este banco público y particularmente el compromiso que tienen sus funcionarios para sacar adelante su trabajo. Eso no obsta que, en lo personal, yo creo que a veces el Banco Estado no tiene el suficiente carácter público que debería tener, pero eso no es responsabilidad de los trabajadores, sino que es responsabilidad obviamente de los directivos. Y es parte del desafío que tenemos por delante. Pero me consta, por lo menos en mi región, del compromiso a toda prueba de los trabajadores del Banco Estado y, por cierto, del desempeño profesional que tienen, que es de muy buen nivel. Así que le agradecemos haber participado en esta sesión y, por cierto, en el futuro, si requieren ser escuchados por nosotros o hacernos algún planteamiento, las puertas de esta comisión siempre van a estar abiertas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por la calidez con que se refirieron a los trabajadores del banco y a la función que realicen. Nosotros también, senadores, estamos a disposición de la Cámara y de cualquier instancia que requiera información y colaboración, como lo hacemos siempre los trabajadores del banco. Un abrazo para todos ustedes y cuídense mucho, que el país los necesita y nos necesita. Tengan una buena jornada, una buena semana. Esta semana es corta, eso sí.
Ya, todavía no, senador Durán, todavía, yo por lo menos todavía no sé cuáles son las instrucciones para las fiestas patrias. Ya, vamos a entonces pasar al punto siguiente de la nueva sesión, de la sesión. Yo creo que lo mejor es quedarse en la casa y punto, y no invitar, ni ser invitado. Jimena, ¿cómo está? Bienvenida. Entonces pasamos al segundo punto de la tabla, que es el proyecto de ley referido a los derechos del consumidor, la movilización de la ley del consumidor, de protección del consumidor. Pedro, vayamos a lo que estaba pendiente. Transmitir excusas del director de CERNAC, el señor Lucas del Villar, pero va a estar representado por Andrés Pavón y también por Francisca Barrientos. En esta oportunidad, presidente, la comisión invitó a la Comisión para el Mercado Financiero y porque el tema que se debatió en la última sesión hizo necesario, o sea, la comisión acordó que era prudente convocarlos a ellos respecto del artículo que está en análisis, que es el artículo 17A. Nosotros ahí tenemos preparado en este comparado lo que es, bueno, como siempre, el texto vigente, la segunda columna, el texto aprobado por la Cámara y aprobado en general por el Senado. En la tercera columna, la propuesta del Ministerio de Economía, que la conoció la Comisión el 1 de septiembre. Y también en una cuarta columna, la propuesta que hizo llegar ODECU en esa misma fecha. Respecto de la columna de la propuesta de los asesores, para resumir un poco, hay una segunda propuesta que es la que está ahí en la pantalla, que tiene un matiz y que es lo que da lugar en fondo a estas consultas. Porque dice, al momento de la celebración del contrato deberán informar los mecanismos y condiciones para que el consumidor pueda dar término al contrato. Los proveedores no podrán condicionar el término del contrato al pago de montos adecuados o a restituciones de bienes y en ningún caso establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su celebración. Todo pacto en contrario se tendrá por no escrito. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17D sobre productos o servicios financieros. De parte de la Comisión de Mercado Financiero nos acompaña el señor Cristian Carmona. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por la invitación. También excusar a esa honorable comisión la inexistencia del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, quien tenía un compromiso previo. Y lo otro, mencionar que en esta oportunidad no tenemos una presentación, pero sí algunos comentarios sobre la iniciativa que recibimos. También me acompaña el Intendente de Regulación de Banco y el Intendente de Seguro por preguntas que puedan surgir en esos ámbitos. Bueno, en relación a la materia, en el marco de discusión del proyecto Pro Consumidor, recibimos el viernes pasado, junto con la invitación a esta sesión, una propuesta de indicación del Ministerio de Economía respecto a una precisión a lo que se está discutiendo sobre la regla general para los contratos de adhesión del artículo 17A, que es la que se está mostrando en pantalla, la que permite proceder al término anticipado de dichos contratos de forma unilateral por parte del consumidor, sin condicionar el pago de los montos adeudados o restitución de bienes y de forma equivalente, esto es no más gravosa, a cómo se contrata. En concreto, de lo que hemos visto, la indicación que recibimos hace referencia expresa a mantener el régimen especial establecido para los productos o servicios financieros pactados por contrato de adhesión, esta regla que está en el 17D, distinguiéndolo del régimen general mencionado en el 17A. En términos generales, antes de entrar en detalle, esta indicación nos parece adecuada, en cuanto la misma clarifica que ese régimen general del artículo 17A es sin perjuicio de lo dispuesto en el 17D sobre los productos o servicios financieros
cuya distinción proviene del año 2011 con la denominada Ley de CERNAC Financiero, la cual reguló los contratos de adhesión que se exige en prestaciones de servicios crediticios y en general de los productos financieros ofrecidos por bancos e instituciones financieras, lo cual incluye requisitos y condiciones especiales, como por ejemplo todo lo relativo a información que se debe comunicar a los clientes, certificado de liquidación para poner término anticipado a los contratos, etc. Ahora en particular, como se señaló, la indicación que hemos recibido no altera el régimen que rige a los productos o servicios financieros, que quedó en el actual inciso octavo del artículo 17d, esto con la recientemente publicada Ley de Portabilidad Financiera. Más bien, la propuesta viene a explicitar esta distinción de forma expresa del régimen general del artículo 17A sobre contratos de adhesión. La incorporación de la norma contenida en el artículo 17D, incorporada originalmente en la ley del CERNAC financiero, como se indicó, tuvo en consideración características particulares que son propias de los productos financieros de adhesión, especialmente aquellos denominados masivos, como puede ser, por ejemplo, las tarjetas de crédito y otros similares. En estas relaciones es importante tener presente que más que un servicio en particular, como pudiera ser más asimilable a los términos generales del artículo 17A de la Ley de Protección al Consumidor, en que, por ejemplo, solamente se corta el servicio si no se paga, lo que ocurre comúnmente en los servicios financieros o productos financieros es la existencia también de operaciones de crédito dinero que una entidad financiera desembolsa o va desembolsando en el tiempo. Ejemplo, puede ser a través de créditos rotativos de una línea o tarjeta, esto a favor de un cliente, quien recibe dichos recursos, los utiliza para los fines que estima conveniente y se compromete a pagarlos con posterioridad en una o más fechas futuras, todo de acuerdo a lo que se contrate en cada oportunidad. Junto con esta operación de crédito, y para facilitar el cobro de la misma, las instituciones requieren contar con algún medio apto para ese efecto, como puede ser un pagaré, esto es un título ejecutivo. Así, en general, con ocasión de la apertura de estos productos financieros, ejemplo una tarjeta de crédito, es habitual contar con un contrato base en el cual se contenga en el mismo alguna cláusula mediante la cual el cliente mandata específicamente al emisor a suscribir en su momento un pagaré en su nombre, en caso de ser pertinente, esto con el fin de proceder ante un eventual cobro judicial del monto adeudado. Estos mandatos son parte de las cláusulas de un contrato suscrito y se prescinde en general de la suscripción misma del título ejecutivo para el cobro. Lo voy a explicar más adelante. Me refiero al pagaré físico autorizado ante notario, existiendo así, en general, en estos contratos, mandatos específicos, que son con rendición de cuenta, por supuesto, como forma de operar en distintos productos financieros, especialmente en aquellos denominados de tractos sucesivos, como pueden ser tarjetas o líneas de crédito. Este mecanismo obedece a distintas razones. Por ejemplo, en cuanto a evitar que tener que suscribir físicamente un pagaré al momento de aperturarse un producto financiero, ejemplo, cuando se abre la tarjeta de crédito, lo que implicaría adicionar una serie de costos que hoy no aplican. Ejemplo, si físicamente tiene que ir ante un notario para suscribir el pagaré, etcétera, etcétera. Además, en ese supuesto, el pagaré debería volver a suscribirse cada vez que fuera necesario renovar ese producto por las prescripciones de la acción ejecutiva o cuando cambien los montos autorizados. Así puede ocurrir, por ejemplo, que el propio cliente pueda solicitar algún cambio de condiciones o consienta en ello expresamente, variando el contrato en el tiempo. Ejemplo, cuando aumenta o disminuye el cupo de la tarjeta. De esta forma, es común la operatoria mencionada en este tipo de mandatos específicos que están dentro de un contrato para pagarés, más que la suscripción misma de estos instrumentos en notaría al inicio y cada vez que haya modificaciones. Lo anterior es sin perjuicio además de considerar la situación actual en la cual se propende a contratar remotamente, teniendo el adecuado consentimiento obviamente del cliente, lo cual se dificultaría si es necesario, por ejemplo, suscribir presencialmente ante notario, pagarés o ir actualizándolos en cada oportunidad. También, para que tener presente de lo que pudimos revisar, lo dispuesto en la misma Ley de Protección al Consumidor y su reglamentación respectiva, esto es referencia expresa al artículo 17b, regula el contenido mínimo de los contratos de adhesión de tipo financiero, que son elaborados por los bancos y las instituciones financieras, que contempla
la existencia de estos mandatos específicos que estaba mencionando, otorgados en virtud del contrato, las finalidades y los mecanismos mediante los cuales se rendirá cuenta de su gestión al consumidor, todo lo cual presume la existencia de una relación contractual aún vigente, lo que incluye para el caso de los contratos financieros tener en cuenta la regla especial del artículo 17D relativa al cierre de los productos. Esto en cuanto a forma de ejecutar válidamente los mandatos destinados a constituir luego el título ejecutivo, si se requiere. Esto es el pagaré ante notario, lo que cabría entenderse que debe efectuarse durante la vigencia del contrato y no después de su ejecución. Así también, la reglamentación del CERNAC financiero también lo trata de esta forma, refiriéndolo a la posibilidad del término de ese tipo de mandatos solo una vez extintas las obligaciones con ese proveedor por ese producto financiero en particular. Así, operan también la mayoría de los contratos crediticios a la fecha, especialmente los mencionados de tracto sucesivo, estos con estos mandatos mencionados. La indicación propuesta que recibimos entendemos que apunta a mantener este régimen especial por la naturaleza diferente y para evitar que si se aplicase esta regla general, incluido por ejemplo operaciones del artículo 17D, se puede alterar también el stock de contratos que puedan afectar su forma de cobro. Esto es por la modalidad de mandatos mencionada que generalmente utilizan, especialmente en relación a las tarjetas de crédito, los mandatos para otorgar de créditos por canales remotos, etc. Además, esto ya desde el punto de vista regulatorio de la CMF, para distintos efectos regulatorios, incluido el contable, se requiere que las respectivas operaciones crediticias tengan un título ejecutivo que poder ejercer en caso de un eventual cumplimiento del cliente. Lo otro que también tienen que tener presente, honorables senadores, es que existe regulación especial que rige ciertos productos financieros específicos, sin entrar en detalle, salvo se requiera, por ejemplo, lo que es relativo a cuentas corrientes, que tiene un cierre de 2 días especial, y también en materia de seguro. En términos generales, honorable comisión, esos son los antecedentes que pudimos recabar en relación a la indicación que se nos hiciera llegar y estamos disponibles para las consultas que puedan tener sobre el particular. Muchas gracias. No sé si es posible tener en pantalla el texto completo para compararlos. Pedro, una pregunta. ¿Esto está disponible en Senado sin papel? No, esto no está disponible. Se lo voy a... ¿Lo pueden enviar por WhatsApp para que podamos, sí, para poder revisar en los computadores? Por supuesto. Ahí está. Mire, puedo hacer una pregunta. En el gobierno de Sebastián Piñera I se dictó el decreto 153 del 19 de diciembre de 2013 del Ministerio de Economía, que después fue dejado sin efecto en el gobierno de Bachelet, pero voy al punto de cómo se regulaba. En ese reglamento, en el artículo 10, se reguló el término anticipado de contratos de adhesión de productos y servicios financieros, que señalaba textualmente, artículo 10, ejercicio de la facultad de término de contrato. Cuando sea el proveedor quien ejerza la facultad de poner término al contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, deberá comunicar este hecho al consumidor mediante un aviso, en que junto con informar esa decisión indicará la oportunidad en que dicha terminación tendrá lugar, la que no podrá ser inferior al plazo de 60 días hábiles siguientes al envío del aviso de término. En ese caso, el proveedor deberá respetar los plazos y montos de las obligaciones de pago previamente pactadas con el consumidor respecto al monto efectivamente deudado a la fecha del envío del aviso de término y no podrá agregar costos al consumidor por dicho término.
Esto lo puede hacer, lo podía hacer en ese tiempo el proveedor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el consumidor? Porque es un criterio distinto. Ese reglamento se dictó y ni el retail financiero ni la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dijeron nada en contra de ese punto. Entonces le pregunto al Ejecutivo respecto de estos criterios. Está el señor Andrés Pavón y Francisca Barrientos y Jimena Contreras. Senador, por su intermedio, me encantaría ver ese documento que usted está revisando. Entiendo, según lo que expresó, que es un reglamento que ya no se encuentra vigente. Sí, pero que fue dictado por el gobierno, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Mire, se lo voy a enviar a Pedro para que le envíe Yo se lo envío a Jimena. Sí. Gracias. Pero tiendo a pensar que debiera haber sido derogado producto de la modificación del CERNAC financiero que reguló específicamente esa materia en el 17D. Pero me gustaría revisarlo, senador, por favor. Se lo acabo de enviar a Pedro para que lo tenga a la vista. Entonces, porque la pregunta es sobre el criterio. Pero ahí tenemos las dos alternativas, ¿no? Pedro, en pantalla, ¿a qué corresponde? ¿Puede repetir a qué corresponde a cada columna? La columna de la izquierda corresponde al texto vigente. La segunda columna al proyecto aprobado por la Cámara y que ha aprobado en general por el Senado. La tercera columna son las propuestas de la mesa de asesores. Y son dos, y la segunda difiere de la primera solamente respecto de la parte final en cuanto hace alusión al artículo 17D. Y en una cuarta columna está una propuesta que es de ODECO. Si bien la comisión la recibió, no se ha hecho como un mayor debate respecto de esa última propuesta, que en el fondo reformula, suma otros aspectos a este artículo 17. Sí. Jimena, para su información, el decreto 153 fue derogado el 26 de marzo de 2014 por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Fue dictado el primer gobierno del presidente Piñera y fue derogado el segundo gobierno de la presidenta Bachelet porque se consideró por el gobierno de la presidenta Bachelet que no protegía adecuadamente a los consumidores y por eso fue derogado. Pero mi punto es otro. Mi punto es porque este es un decreto que tiene muchos artículos. Respecto a este artículo en particular, el tema de los criterios. Si los proveedores podían hacer eso, ¿por qué no los consumidores? Que básicamente esa es la pregunta o la duda que tengo. Senador, acabo de recibir... Perdón, y el reglamento es posterior al CERNAC financiero. Por eso le pediría que me dejara analizarlo, porque además hay una situación de criterio que probablemente requirió un análisis que desconozco y que me importaría verlo con detalle antes de poder emitir alguna opinión al respecto. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre este punto. Quizás podemos dejar que el Ejecutivo revise estos antecedentes y podemos pasar mientras tanto a los otros temas que están pendientes. Perfecto. No sé si Álvaro ahí puede ver la pantalla. El siguiente tema pendiente es lo relativo al artículo 39D. Como ya lo ha visto la comisión en sesiones anteriores, se trata de una prohibición para que se ofrezcan tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior en los establecimientos educacionales. Acaba de aparecer en pantalla. Perdón, nos queda el que vimos recién, el de los estudiantes, o sea, de los universitarios. Sí, y después nos quedan dos normas del Código Aeronáutico, que son... Ya nos quedan 4. Sí. Ya, lo que pasa es que estoy pensando que podríamos citar la próxima semana hasta total despacho, porque ya... Sí.
Buena idea, presidente. Y votaremos sobre los textos que hay, punto, ¿no? Ya. Presidente. Sí, adelante. ¿Le puedo hacer una consulta de parte de la Comisión para el Mercado Financiero si estiman que hemos o atendido que fue la invitación específicamente por lo que se presentó, nos retiramos como lo estime la Comisión? ¿Ustedes estaban por el tema Banco Estado? No, estamos por el 17A. Por el 17A. Sí, lo que pasa es que el 17A vamos a... su suposición, pero aparte, es que también lo había invitado aparte por el tema del Banco Estado la vez pasada. Sí. Yo creo que, como vamos a esperar la visión del Ejecutivo, no creo que en la sesión de hoy día alcancemos a resolver respecto a esa norma. Entonces, como yo sé que ustedes están llenos de ¿cómo se llama?, de responsabilidad de trabajo, preferimos no distraerlo. Sí, presidente. Sí, adelante, Pedro, dígame algo. Si me disculpa solo porque el señor Carmona no sabe, la materia que vamos a ver ahora es precisamente operaciones de crédito de dinero, o sea, son otorgamientos de tarjeta de crédito y línea de crédito a estudiantes de educación superior. Yo creo que también es competencia de la Comisión para el Mercado Financiero. Sí, buen punto. Sí, efectivamente, la norma que estamos viendo ahora es una norma respecto, hay distintas alternativas, de la prohibición absoluta hasta el estudio de la situación financiera de los estudiantes universitarios. Pero en eso tuvimos una diferencia con la propuesta del Ejecutivo, porque la mayoría de los integrantes de la comisión, esto fue yo creo que fue unánime en la comisión, somos partidarios de establecer algunas formas de regulación que evite el otorgamiento de servicios financieros a estudiantes universitarios que no tienen capacidad de endeudamiento y no tienen capacidad de pago, con el objeto de fidelizarlo ante la eventualidad de que su formación profesional les va a permitir tener acceso a mejores remuneraciones y, por tanto, mejores ingresos. Y que se ha traducido en los hechos en un endeudamiento estudiantil excesivo, como indican todas las cifras. Entonces, la opinión mayoritaria de la Comisión hasta ahora es regular esta materia. Ya sea, hay distintas alternativas que son las que están ahora en pantalla. ¿Podríamos revisarlas, Pedro? Sí, por supuesto. Álvaro, a ver. Sí, inicialmente está lo que había propuesto la mesa asesora, las indicaciones que habían puesto los senadores en su momento, y después había habido una redacción que había sido preparada por la Secretaría en base a los antecedentes que se habían presentado, y sobre esta ya se había discutido también latamente en algunas sesiones anteriores. Sí. Álvaro, si quieres, déjame compartir a mí que tengo un comparado donde está destacada cada una de las indicaciones. Perdón, yo entiendo de lo que conversamos en la sesión pasada, que la propuesta de los asesores seguía siendo insuficiente y que más bien la mayoría de la comisión estaba inclinándose hacia una propuesta sobre la base de lo que había propuesto el senador Durana. Sí, eso es lo que voy a compartir ahora en pantalla. Eso es lo que habíamos conversado en la sesión, esto lo hemos visto como 4 sesiones ya. Sí. Y el senador Arboe, que está en la postura más drástica, que era prohibir que cualquier forma de servicio de banco en el recinto universitario. Pero ahí se genera el problema con las sucursales que actualmente están en funcionamiento en el recinto universitario. Claro. Ahora, presidente, acá en este comparado están desplegadas las distintas indicaciones. Pero ¿cuál es la propuesta de la Secretaría sobre la base? Porque la Secretaría iba a hacer una propuesta que era recogiendo las indicaciones del senador Durana. Sí. Es la que está en la columna de la derecha. La última. Sí. La última. Ya, entiendo que esta indicación incorpora parte de lo que plantea el senador Durana, la indicación del senador Canelea y la senadora Rincón. Si quiere damos lectura, a ver si sí, perfecto. Ya. Sí. Dice, para la celebración de operaciones de crédito de dinero a estudiantes de educación superior, los proveedores de servicios financieros deberán, previamente a la celebración del respectivo contrato financiero, analizar la solvencia económica del consumidor. Para dicho análisis, el proveedor deberá evaluar los antecedentes relativos exclusivamente a su situación financiera personal, obtenida a través de medios adecuados a tal fin, debiendo
Además, informar al consumidor el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá asistir al consumidor entregándole previamente a la oferta de un producto financiero y a su costo una guía de educación financiera. Un reglamento dictado conforme al artículo 62 de esta ley fijará el contenido de esta guía y será puesta a disposición de los proveedores en el sitio electrónico del Servicio Nacional del Consumidor. Los proveedores que incumplan lo dispuesto en el inciso anterior serán sancionados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17K de esta ley. Ya, esa es la propuesta. Sí. Se recoge la opinión. Yo había planteado una sesión pasada, pero no hubo apoyo mayoritario de la comisión, pero voy a insistir en mi punto de vista que una norma de esta naturaleza debe ser una norma de carácter general. Pero entiendo que la comisión consideró por la mayoría de sus integrantes que debía ser al menos respecto de los estudiantes de educación superior. Entonces recojo la opinión respecto a la propuesta de la Secretaría, que lo que hace es fusionar y considerar las indicaciones de los senadores Durán, Galilea y Rincón. Senador Durán, le ofrezco la palabra porque usted ha sido uno de los activistas. Presidente, yo creo que el punto estaba en que finalmente estábamos dejando fuera a todos aquellos menores de 24 años que en algún minuto ni siquiera eran estudiantes universitarios, y yo creo que lo que ha presentado la Secretaría recoge al menos la opinión de quienes hemos presentado indicaciones con respecto a esta materia. Además, considero que cerrar las sucursales bancarias al interior de los establecimientos de educación universitaria, eso también trae un perjuicio no solamente para quienes son estudiantes, sino que además para todo el personal académico, docente, administrativo, auxiliar, y creo que de esta forma cualquier adecuación o indicación que pudiese mejorar la indicación redactada por la Secretaría, obviamente que siempre vamos a estar abiertos a poder analizarla, pero en función de lo que hemos concordado hasta la fecha. Gracias, presidente. Entonces, vamos a someter a votación esta indicación, tal cual ha sido propuesta por la Secretaría. Perfecto. ¿Tomo la votación, presidente? Ya. Yo insisto para que conste en el informe, Pedro. Que para usted esto debería ser algo general, no solo para estudiantes universitarios. Lo digo porque para el futuro yo por lo menos voy a presentar algún tipo de proyecto en la materia. Perfecto. Para evitar el sobreendeudamiento. Fundamento de voto, lo agrego como fundamento de voto, presidente. Presidente, pero en función, en función de lo que usted propone, que yo creo que mejora la indicación, ¿en qué parte la podemos poner? No sé si está de acuerdo la senadora Aravena. Sí, estoy de acuerdo, a mí me parece bien. ¿En qué parte podríamos...? Yo había propuesto una regla general que establecía la obligación de realizar, digamos, este análisis y evaluar los antecedentes respecto de a la persona a la cual se le otorga este servicio financiero. Pero y eso choca con porque finalmente lo que vemos en las indicaciones que efectivamente van a tener que analizarse los estudiantes de manera individual si es que finalmente ellos tienen capacidad económica para endeudarse. Lo que pasa es que la indicación se refiere solo a estudiantes de educación superior. Sí. Está acotada esa. Porque el resto de las personas va a poder hacerlo de manera normal en cualquier lugar, incluido... Pero de todas maneras debería haber algún estudio respecto o un análisis de su situación financiera. ¿Presidente? Sí, yo para evitar el sobreendeudamiento. Senadora Aravena. Sí, yo como yo llegué a casi al final del camino de este proyecto, no sé si en algún minuto, independiente que me parece bien cómo está descrito y ojalá lo pudiéramos ampliar, ¿cuántos estudiantes terminan su carrera endeudados en DICOM? Sería interesante, vinculado a las deudas de este tipo, porque sería interesante verlo. Normalmente son tarjetas de crédito las que manejan asociadas a cuentas corrientes. Sería muy interesante verlo, porque es probable que incluso este endeudamiento implique dificultad para
laborales. Sí, efectivamente, bueno, en sesiones pasadas vimos que las tasas de endeudamiento de los estudiantes universitarios superan con creces a las de otros sectores de la sociedad, y particularmente los jóvenes, o sea, porque son estudiantes universitarios. Porque efectivamente había una política muy agresiva de los bancos y demás instituciones financieras de otorgarle estos servicios. Y por tanto, no tienen ingresos propios, ocupan estos instrumentos, particularmente tarjetas de crédito, y después terminan muy endeudados, y los ingresos que generan no son suficientes para poder pagar, obviamente, esas deudas. Ese es el sentido de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, y que en su momento el Ejecutivo planteó su eliminación, pero los senadores insistimos que tenía que haber una regulación. Pero ahí, y le hago el resumen, habían distintas posturas. Una postura que yo entendía que era mayoritaria, pero algo que no hemos votado todavía, era que esta norma solo se aplicara respecto de los estudiantes universitarios. La postura del senador Arboe era prohibir todo tipo de servicio bancario ¿cómo se llama? Al interior de establecimientos educacionales. Pero eso dice relación con que hay bancos o servicios que se prestan en los bancos. Muchos estudiantes pagan en la misma sucursal que está el campus, o retiran dinero de los cajeros electrónicos, etcétera. Que era la otra postura. Y la postura que yo había planteado era que una norma de esta naturaleza, que implicaba la evaluación de los clientes, por decirlo de alguna manera, fuera de carácter general y no solo refería a estudiantes universitarios o estudiantes de educación superior, porque esto también comprende a los de recintos no universitarios, centros de formación técnica e institutos profesionales. Y en eso estábamos, básicamente. Pero yo también estoy de acuerdo que sea más amplia. O sea, este es uno de los grandes problemas que tiene Chile. Entonces, si tenemos la oportunidad de ampliarlo, también con Durana, que podemos buscar la manera de incorporar esto en la redacción antes de votar. Bueno, si es que se hace más amplio, bastaría con eliminar la referencia a los estudiantes. No sé si pueden poner en pantalla, perdón, el texto. Sí, ahí está, presidente. Porque si no, el próximo martes se enreda más. Ahí está, presidente. Senador Durana, tiene prendido el micrófono, no le vaya a pasar una Andrea Lamán. No, digo que lo único que espero es que se vote hoy, porque si no, el próximo martes se enreda más. Sí, ya entendí. Pensé que estaba hablando de otra cosa, sí. Entendí perfectamente a lo que se refiere, ya. Ahí dice, para la celebración de operaciones de crédito de dinero a estudiantes de educación superior, en el inicio de la norma. En esa parte, en el fondo, habría que ampliarlo. Para la celebración de operaciones de crédito de dinero, los proveedores de servicios financieros deberán, previamente a la celebración, ahí queda abierto, sí. Abierto. A mí me gusta más que quede todo, porque creo que es importante que esta ley lo incorpore. Es un problema el endeudamiento en Chile y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Ya, entonces votemos las dos alternativas, por la alternativa con estudiantes o sin estudiantes. O sea, ¿solo para estudiantes o para todos? ¿Qué pasaría, senador, si pusiéramos como para todos y con especial atención o en especial? También podría ser. No, pero quizás no es necesario en realidad. No. Dejémoslo abierto nomás. Sí, podría dar lugar a interpretaciones. Sí, porque todos incluye también a los estudiantes. Incluye a los estudiantes, sí. Todos nomás. Sí. Todos incluye a los estudiantes. Ya, perfecto. Ya, entonces, votemos la alternativa para ir resolviendo. Yo tengo la impresión de que hay unanimidad en que sea abierto para todos. Sí, voy a recabar la unanimidad. Sí. ¿Habría unanimidad? Sí, unanimidad. Sí, de la senadora Aravena, el senador Durana y el presidente. Yo no estoy viendo, no los veo en pantalla, pero el ministro Festeiro. Yo los veo, yo los veo perfectamente. Entonces, Pedro, entonces la entendemos aprobada por unanimidad, ¿no? Sí, y entonces se entiende la Secretaría que se fusionan las indicaciones presentadas, se rechaza la indicación del presidente porque era para eliminar la norma, y se fusionan las indicaciones presentadas por los senadores, con modificaciones.
Perfecto. De acuerdo al texto elaborado por ustedes como Secretaría General y eliminando la palabra estudiante la frase estudiante de educación superior. Claro, y lo que está atajado ahí también. Perfecto. Pasemos entonces. Estamos en la hora, presidente. Ya estamos en la hora. Entonces nos quedarían 3. Entonces vamos a citar la próxima sesión hasta total despacho. Perfecto. ¿Ya? Súper bien. ¿El martes? Vamos a citarlo el martes hasta total despacho. Ya. Entonces, Pedro, mira, yo le pediría lo siguiente, que nos mande, yo lo he pedido varias veces, pero nos mande actualizado los comparados, los 3 temas que están pendientes. Solamente los 3 temas. Perfecto. Sí. Y había un tema que planteó el senador Arboe respecto al artículo 158. No, sí, acuérdese, presidente, que en una sesión posterior la comisión acordó, una sesión anterior la comisión acordó que después va a haber una lectura completa del texto aprobado por la comisión, porque en el fondo igual este es un proyecto misceláneo, se han abordado temas muy distintos en distintas épocas. Entonces, al igual como se hizo en portabilidad financiera, la comisión acordó que previo al informe probablemente tal se haga una lectura, y en ese contexto usted dijo que se iba a revisar lo que planteó el senador. Cuando hagamos la lectura final, mira, despachamos los 3 pendientes de la próxima sesión y citamos a una donde se hace lectura completa, así que no alcanzamos a leerla en esa misma sesión. Sí, perfecto. Senador Durana, sí. Lo único complicado que puede tener hasta total despacho es que en general estamos todos llenos de comisiones. Por ejemplo, yo paso a las 12 con medio ambiente. A lo mejor con la posibilidad de prórroga. ¿Podemos partir a las 9? ¿O el reglamento nos exige partir a las 9:30 por el tema de televisión? Pregunto. La primera franja es a las 9:30, sí. ¿Pero podemos partir de 9 a 11? De 9 a 11. Por eso le digo, la primera franja es a las 9:30, comienza a las 9:30. Ya, dejémoslo de 9:30 a 11 entonces, y tratemos de despacharlo. O a 11:30, ¿es posible? ¿A 11:30? 11:30, pero sin total despacho. Tiene un punto el senador Durán, porque efectivamente hay otros compromisos. Sin ningún otro tema más que este. Solo este. Ningún otro tema más que este. Gracias. Y el artículo es el 58 bis. Yo le había agregado un 1 de más. Había hecho 158, el 58 bis. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Perfecto.